Buenos días, mi nombre es Ana Gabriela Montoya Martínez, soy estudiante de la carrera Ingeniería Mecatrónica. Bueno, el artículo lleva por nombre Avances en nanotecnología en la remediación de aguas subterráneas, un análisis exhaustivo de la investigación actual y las perspectivas futuras. Este fue publicado en noviembre del 2024 en la revista Groundwater for Sustainable Development, que es una publicación del Elsevier. Esta corresponde al volumen 27 y tiene el número de artículo 101330. Los autores son 6 investigadores: Mason Reichenhofer, Alta Kalou, Mayar Taheri, Adnan Golizet, Monsen Ahmadi y Abbas Shafir. Bueno, para entender el contexto del artículo, primero hay que identificar cuál es el problema que se está tratando de resolver. La contaminación de las aguas subterráneas es un asunto que ha venido empeorando en un tiempo. Durante décadas se pensó que el agua subterránea era más segura que el agua superficial, básicamente porque estaba protegida bajo tierra y menos expuesta a contaminantes directos. Sin embargo, lo que ha pasado es que muchas sustancias químicas que usamos en diferentes actividades humanas terminan infiltrándose en el suelo y llegando a los acuíferos. Los autores de este artículo identifican tres fuentes principales de contaminación. La primera son las actividades agrícolas, donde se pueden usar pesticidas, herbicidas y fertilizantes que se disuelven con la lluvia y se filtran hacia abajo. La segunda fuente, son las industrias que generan residuos como solventes, gasolina, pinturas y especialmente metales pesados, muchos de los cuales son cancerígenos. Y la última fuente, la tercera, son los desechos humanos, que pueden transmitir enfermedades graves como la cólera, la fiebre tifoidea o infecciones por la bacteria E. coli. Para abordar esta problemática, los autores plantearon 4 objetivos específicos en su revisión. El primer objetivo era evaluar qué propiedades tienen los nanomateriales que los hacen útiles para este tipo de remediación, es decir, entender qué características a nivel nanométrico permiten que estos materiales sean más efectivos que los métodos convencionales. El segundo objetivo consistía en revisar los diferentes enfoques que ya se están usando, ya que hay varias formas de aplicar la nanotecnología en la limpieza de aguas subterráneas y los autores querían mapear cuáles son esas estrategias y cómo están funcionando. El tercer objetivo, que para mí es especialmente importante, era evaluar los riesgos, porque introducir nanomateriales en el medio ambiente no está libre de consecuencias. Entonces necesitamos saber si estos materiales pueden causar daños a los ecosistemas o a la salud humana. Bueno, el cuarto objetivo, que sería el último, era identificar qué falta por investigar, o sea, dónde están los vacíos de conocimiento y hacia dónde debería dirigirse la investigación futura para que estas tecnologías realmente puedan implementarse de manera segura y efectiva. Ahora, antes de hablar de los resultados, necesito explicar algunos conceptos básicos que son el marco teórico del artículo. La nanotecnología trabaja en una escala extremadamente pequeña. Estamos hablando de estructuras que miden entre 1 y 100 nanómetros. Para dar una idea de qué tan pequeño es esto, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. O sea, el primer tipo de nanomaterial son los nanotubos de carbono multipared, que en inglés se abrevian como MWCNT. Estos son básicamente cilindros microscópicos hechos de carbono, que tienen una superficie interna y externa enorme en relación a su tamaño. Esa superficie tan grande les permite atrapar contaminantes de manera muy eficiente. Además, se pueden modificar químicamente, es decir, se les pueden agregar grupos funcionales específicos que hacen que se adhieran mejor a ciertos tipos de contaminantes como metales pesados o compuestos aromáticos. El segundo tipo son las nanopartículas de hierro de valencia cero, que se abrevian como ZBI-NP. Estas partículas son de hierro en su forma más reactiva. Lo que hacen es degradar químicamente los contaminantes, en lugar de solo atraparlos.
Son particularmente efectivas con compuestos orgánicos clorados, que son sustancias bastante tóxicas y difíciles de eliminar con otros métodos. Estas nanopartículas de hierro se vienen estudiando desde 1996 y han alcanzado un nivel de desarrollo bastante avanzado. Los mecanismos por los que funcionan estos nanomateriales son varios. Uno es la absorción, donde los contaminantes se pegan a la superficie del nanomaterial. Otro es la degradación, donde el nanomaterial reacciona con el contaminante y lo descompone en sustancias menos peligrosas. También, como tercero, está la fotocatálisis. Esta usa la luz para acelerar las reacciones químicas. Y finalmente, estos son los procesos de filtración mejorada. Todo esto se puede aplicar a través de diferentes tecnologías. Por ejemplo, hay sistemas de nanofiltración que son como filtros ultrafinos. También, como segundo, hay sistemas de osmosis inversa que se mejoran con nanomateriales. Y hay métodos más directos, como inyectar nanopartículas en pozos de circulación de aguas subterráneas o combinar la nanoremediación con bioremediación, que es cuando usas microorganismos junto con los nanomateriales. Bueno, en cuanto a la metodología, hay que aclarar que esto no es un artículo experimental donde los autores hayan hecho pruebas en el laboratorio. Es un artículo de revisión, lo que significa que recopilaron y analizaron investigaciones que otros científicos habían publicado anteriormente. Lo que hicieron fue una revisión bibliográfica sistemática. Consultaron 115 referencias científicas enfocándose principalmente en estudios de la última década que trataran sobre el uso de nanomateriales en la remediación de aguas subterráneas. El proceso que siguieron tuvo varias etapas. Primero, identificaron cuáles eran los nanomateriales más estudiados, en este caso los que ya mencionamos, que son el MWCNT y el ZBI-NP. Después de esto, compararon la efectividad de estos nanomateriales con los métodos tradicionales de remediación, especialmente con el carbón activado, que es uno de los absorbentes más usados convencionalmente. Aparte de esto, también hicieron una evaluación crítica de varios aspectos. Por un lado, analizaron la viabilidad técnica, es decir, que también funcionan estos materiales en condiciones reales. Por otro lado, evaluaron los costos y la viabilidad económica. Ya que estas tecnologías de gran escala son muy costosas. Y algo más importante es que analizaron los riesgos ambientales y para la salud que podrían surgir del uso de estos nanomateriales. Un aspecto clave de esto es que examinaron la movilidad de estos nanomateriales en medios porosos. Las aguas subterráneas están en el subsuelo, entre rocas y sedimentos. Entonces, los nanomateriales tienen que moverse a través de estos espacios para llegar a donde están los contaminantes. Ese es uno de los desafíos técnicos más importantes. Y finalmente, con toda esta información, identificaron las brechas de conocimiento, es decir, qué cosas todavía no sabemos y necesitamos investigar más. Bueno, ahora voy a hablar sobre los resultados, que es realmente la parte más sustancial de este artículo. El primer hallazgo importante es que los nanotubos de carbono multipared, cuando están funcionalizados, tienen la capacidad de absorción significativamente superior a los absorbentes tradicionales. Específicamente, superan el carbón activado, que es el material que se usa convencionalmente en muchos procesos de purificación de agua. El segundo resultado clave tiene que ver con las nanopartículas de hierro de valencia cero. Estas demostraron ser más efectivas para degradar varios tipos de contaminantes problemáticos. Por ejemplo, pueden degradar PCB, que son bifenilos policlorados, unos compuestos muy tóxicos que se usaban en equipos electrónicos y que persisten en el ambiente. También funcionan bien con colorantes orgánicos y con sustancias orgánicas cloradas. Los autores de este artículo mencionan que incluso son efectivas con hidrocarburos aromáticos, que son compuestos cancerígenos que vienen de combustibles fósiles y procesos de combustión, como se mencionó anteriormente. Un tercer resultado importante es que los métodos basados en nanotecnología ofrecen varias ventajas operativas comparadas con los métodos tradicionales. Generan menos lodos o residuos secundarios, lo cual es importante
porque los procesos de tratamiento convencionales muchas veces generan una gran cantidad de desechos que también hay que gestionar. Los tiempos de tratamiento son más cortos, entonces la remediación es más rápida y hay una mayor variedad de mecanismos de interacción, lo que da más versatilidad para tratar diferentes tipos de contaminación. Los autores también identificaron algunos métodos de aplicación innovadores que están mostrando resultados prometedores. Uno de estos es el uso de pozos de circulación de aguas subterráneas para poder inyectar los nanomateriales directamente donde está la contaminación. Otro es combinar la nanoremediación con bioremediación, es decir, usar nanomateriales y microorganismos trabajando juntos. Y también mencionan el uso de sustancias estabilizadoras como las carboximetilcelulosa que ayudan a las nanopartículas no se agreguen entre sí y puedan dispersarse mejor en el agua. Pero el artículo no solamente se queda en aspectos positivos. Los autores son bastante honestos en señalar los desafíos que todavía existen. El primer desafío que señalaron es la movilidad limitada de las nanopartículas en medios subterráneos. El agua subterránea está en espacios porosos entre rocas y sedimentos, y resulta que las nanopartículas tienen tendencia a quedarse atrapadas en estos poros o a agregarse entre sí, formando grupos más grandes que no pueden moverse bien. Entonces, aunque los nanomateriales sean muy efectivos cuando están en contacto con los contaminantes, el problema es cómo llevarlos hasta donde están estos contaminantes. El segundo desafío que se identificó fueron los riesgos ambientales. Los autores citan evidencias de que algunas nanopartículas, específicamente las de dióxido de hierro, pueden causar mutagénesis, que es la alteración del material genético de organismos. Esto puede afectar su capacidad de reproducirse o crecer. Entonces, debido a esto, hay preocupaciones legítimas sobre qué pasa cuando se introduce estas nanopartículas en sistemas naturales. El tercer desafío son los costos, obviamente. Aunque la nanotecnología puede ser eficiente en términos técnicos, la producción de nanomateriales y su aplicación todavía tiene costos significativos que dificultan su uso a gran escala, especialmente en países en desarrollo. Bueno, ya casi para terminar, en las conclusiones del artículo, los autores presentan varias afirmaciones importantes. Primero, sostienen que la nanotecnología representa un enfoque transformador para enfrentar los desafíos de la contaminación de aguas subterráneas. No es solo una mejora incremental sobre los métodos existentes, sino que realmente cambia la forma en que podemos aprobar este problema. Segundo, confirman que los nanomateriales como los que ya se mencionaron, el MWCNT y el ZBINP, muestran un desempeño superior a los métodos tradicionales en métodos de capacidad de absorción y degradación de los contaminantes. Los datos de múltiples estudios respaldan esta conclusión. Tercera conclusión, reconocen que persisten desafíos críticos que necesitan resolverse antes de que estas tecnologías puedan implementarse ampliamente. Los tres principales son la movilidad en espacios porosos, los riesgos ambientales para la salud y los costos de esta implementación. Como cuarta conclusión, enfatizan la necesidad de la colaboración interdisciplinaria. Esto no es solo algo que pueda resolver un solo campo científico, se necesita que trabajen juntos químicos, físicos, ingenieros ambientales, biólogos, toxicólogos y también reguladores y tomadores de decisiones. Todos estos estuvieron involucrados en este artículo. Como última conclusión, hacen una advertencia importante sobre cómo debería desarrollarse esta tecnología. Dicen que en el futuro debe centrarse en resolver problemas reales del mundo, no es promover tecnología solo por el entusiasmo tecnológico. Mencionan también el riesgo de un escenario de impulso tecnológico, donde los desarrolladores exageran los beneficios sin considerar adecuadamente las condiciones de las aplicaciones. Entonces, la investigación debe ser rigurosa, realista y orientada a necesidades concretas. Bueno, finalmente quiero hablar sobre por qué este artículo me parece importante para mí y para mi formación profesional. Primero, me muestra de manera muy clara cómo la innovación tecnológica puede ofrecer soluciones a problemas ambientales que parecían muy difíciles de resolver con métodos convencionales.
La remediación de aguas subterráneas siempre ha sido complicada, cara y lenta, y ver que hay tecnologías emergentes que pueden mejorar significativamente esos procesos es realmente motivador. Segundo, este es un problema que tiene relevancia local. Colombia, como muchos países en desarrollo, enfrentan desafíos importantes de contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Entonces, saber que existen estas tecnologías y entender cómo funcionan me da herramientas conceptuales para pensar en cómo podríamos aplicarlas en nuestro contexto eventualmente si se superaran las barreras de costo y obviamente se haría más asequible esta tecnología. Los autores integran conocimientos de química, física, ingeniería, toxicología y ciencias ambientales. Esto refuerza la idea de que los problemas complejos requieren enfoques interdisciplinarios. Como profesionales no podemos trabajar aislados en nuestra especialidad, necesitamos colaborar con personas de otros campos. Cuarto, me gusta que el artículo no es solo optimista, sino que también es crítico. Presenta los beneficios, pero también señala claramente las limitaciones y los riesgos que hay. Eso me enseña a tener un pensamiento crítico cuando evalúo nuevas tecnologías. No se trata de adaptar algo solo porque parece innovador, sino de poder examinar cuidadosamente sus ventajas, desventajas, riesgos y la viabilidad real. Quinto y último, la conexión que hacen con los objetivos de desarrollo sostenible me recuerda que el trabajo que hacemos como profesionales no es solo técnico, sino que tiene un propósito más amplio. Contribuir al agua limpia, al saneamiento, a la protección de ecosistemas y a la sostenibilidad ambiental son los objetivos que trascienden lo técnico y que tienen un impacto real en la calidad de vida de las personas y en la salud del planeta.